La semana pasada pues hicimos un breve repaso del contenido de los primeros 14 versículos de la epístola. Aparte del saludo, vimos como Pablo, a partir de los versículos 3 al 8, hace una oración de acción de gracias, y a partir del versículo 9 hasta el 14, lo que hace es pedir que las vidas de los creyentes sean llenas del conocimiento de la voluntad de Dios, para de esta manera poder vivir vidas dignas. No tendré que repetirlo todo, ¿no? Bien, los últimos dos versículos de esta sección, el 13 y el 14, terminan con una declaración preciosa de la obra de Jesús a través de la cruz. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esta conclusión da paso a la sección que se abre del versículo 15 hasta el 23, que para la mayoría de los comentaristas, y también en mi humilde opinión, es un himno que la Iglesia cantaba y que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues eleva a nivel de escritura. No es la primera vez que ocurre algo así. Ya hizo algo similar en la carta a los Filipenses, el capítulo 2 y versículo 5, ese pasaje tan conocido de la humillación de Jesús, también pues era un himno que la Iglesia cantaba. Bien, este himno lo que hace es exaltar el estatus de Cristo. Es un himno de adoración que la Iglesia cantaba, de exaltación a Cristo. Y en mi opinión, considero que como los versículos del 3 al 14 son una gran oración en dos partes, una con acción de gracias y otra con petición, este himno es el colofón, por así decirlo, de esta oración que empieza con gratitud y que termina exaltando a Cristo. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer Colosenses 1, del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, os presento lo que sería el bosquejo de esta sección que habla de la persona de Cristo. El primer apartado va a ser la preeminencia de Cristo y por tanto que Él es digno de ser adorado por ser quien es. La segunda sección es que Cristo es digno de ser adorado por ser el creador y el sustentador de este mundo, versículos 16 y 17. En tercer lugar, que Cristo es digno de ser adorado por su relación con la Iglesia, el versículo 18, y el versículo 19 nos habla de que Cristo es digno de ser adorado porque en Él habita la plenitud de la deidad.
de los versículos del 20 al 23 se nos habla, como hemos leído, de la obra de Cristo. Vamos a empezar por la preeminencia de Cristo, los versículos del 15 al 19, y por el hecho de que Cristo es digno de adoración. Aquellos que estuvisteis desde el principio en la sesión inaugural del estudio sobre la carta a los Colosenses, cuando hablaba de los aspectos introductorios de la carta, entre otras muchas cosas os dije que el tema principal de la carta era Cristo, el preeminente, el único y todo suficiente Salvador, que ese era el tema central de la carta. Dado que uno de los motivos principales que Pablo tenía al escribir esta carta era combatir y corregir las enseñanzas prenósticas que se estaban introduciendo en la Iglesia. El informe que, como os dije, recibió Pablo de Epafras, era muy favorable y muy alentador sobre la vida de fe de los colosenses, pero era un tanto preocupante en cuanto a las consecuencias negativas que podía tener en la vida de la Iglesia si no se ponía freno y no se combatía con argumentos, digamos, sólidos, las falsas enseñanzas que se empezaban a entrar y a circular sobre el gnosticismo y que ya podían y estaban haciendo daño a la Iglesia allí en Colosa. Y es por ello que para combatir ese error, lo que va a hacer Pablo es presentar en esta carta la preeminencia de Cristo, la centralidad de Cristo. El énfasis cristológico de la carta a los colosenses es muy, pero que muy acentuado. En nuestro pasaje del 15 al 20 es evidente, es muy grande ese énfasis cristológico, como acabamos de leer, pero si vamos al capítulo 2 y al versículo 20, ahí se nos recuerda que hemos muerto con Cristo. En el capítulo 3 y versículo 1 se nos dice que no solo hemos muerto con Cristo, sino que además hemos resucitado en Él. En el capítulo 3 y versículo 11 se nos va a decir que Cristo es en todos y en todo. Y finalmente, en el capítulo 3 y versículo 17, ese versículo tan conocido que nos dice que todo lo que hagamos y todo lo que tenemos lo hemos de hacer en Cristo. Por tanto, esta carta es eminentemente cristológica. Bien, salvando las distancias del tiempo que hay entre la iglesia de Colosas y la iglesia actual, lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas y lo que está ocurriendo en nuestros días, yo creo que es bastante similar y que es una carta que nos aporta mucho para el día a día. Hace 3 domingos, espero que algunos se acuerden, hace 3 domingos en mi primer sermón después de las vacaciones os hablé acerca de la verdad absoluta y en contraposición con las muchas verdades de este mundo. Los que estuvisteis presentes en ese mensaje recordaréis que estuvimos viendo cómo nuestra sociedad había erradicado el hecho de que hayan verdades y valores que son absolutos. Ahora todo es relativo. Y el relativismo y la subjetividad y la malentendida tolerancia, en mi opinión, son las grandes herejías de este siglo que la Iglesia tiene que combatir. La Iglesia hoy en día está tentada en dejarse arrastrar, en dejarse seducir por la corriente de este mundo, por los parámetros que la sociedad considera como lo que yo llamo muchas veces lo políticamente correcto. Tengo la convicción de que, si bien el gnosticismo en el siglo I y II era la herejía que había que combatir, ahora, en pleno siglo XXI, yo creo que nos toca combatir el tema del relativismo, del subjetivismo y la tolerancia. Y la manera de combatirla es la misma que Pablo utilizó: enfatizar una y otra vez la preeminencia de Cristo.
la suficiencia de Jesús, la relevancia de que la Iglesia viva vidas centradas en el mensaje del Evangelio. Y de esto habla el primer capítulo de Colosenses, capítulo 15 al 23. La idea central de todo este pasaje, yo creo que lo encontramos en el versículo 18. Ahí está el meollo, la clave de todo. Cuando dice, y Él, está hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo, y todo es todo, tenga que preeminencia. Cristo es preeminente. Esto es superior, que está por encima de todo y de todos. Y esta afirmación Pablo la demuestra en este escrito de 5 maneras contundentes. La primera es que Cristo es preeminente en cuanto a la relación con su persona. Él es la imagen del Dios invisible. La preeminencia de Cristo se demuestra con la relación con la creación. Versículo siguiente, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los que hay en los cielos como en la tierra, y sigue hablando. En tercer lugar, la preeminencia de Cristo se manifiesta con la relación con la Iglesia, con esa nueva generación, como hemos leído. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es desde el principio. En cuarto lugar, estaría la idea de la preeminencia de Cristo en relación con los muertos. Él es el primogénito de los muertos para que en todo, como hemos leído, tenga preeminencia. Y finalmente, esa preeminencia se ve en la redención, en la obra de la reconciliación. Cuando dice, por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho que la paz, por medio de la sangre en su cruz, por medio de él sean todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Muy bien, estamos hablando mucho de la preeminencia, pero ¿qué es eso de la preeminencia? ¿Qué es la preeminencia? Es una palabra griega que significa ser primero en rango o influencia. De forma coloquial podríamos decir, para que todos lo entendiéramos, que podríamos traducirlo como el que tiene que tener el primer lugar, o ser el número 1, el number 1, ¿vale? Como he mencionado con anterioridad, nuestra sociedad se ha empeñado, y prácticamente creo que ya lo ha conseguido, quitar a Cristo del primer lugar. Si una cosa tienen claro los seguidores de lo que yo llamo lo políticamente correcto, y los tolerantes, es que no quieren que Jesús sea el número 1. ¿Bien? Seguro que os habéis fijado que ahora casi ya no se menciona al Señor Jesús para nada. Ni en Navidad, ni en Semana Santa. No se menciona. Aunque se sigue celebrando, pero a él no se le menciona. Hace 3 semanas, curiosamente, nos encontramos Tony y yo con un antiguo miembro de la iglesia en Vilamarí, que ahora es profesor de primaria en un colegio católico concertado, y que me decía que en las pasadas Navidades preguntó a los niños qué era la Navidad para ellos. Y ninguno de ellos me dijo, ninguno de ellos mencionó al Señor Jesús. Ninguno. Colegio católico, sí. Hablaban de un tiempo de regalos, un tiempo de vacaciones, eso era Navidad, pero de Jesús, nada. Colegio católico. Él tuvo la oportunidad de enseñar que en Navidad se regalan y se dan regalos porque Dios en Navidad nos hizo el mayor de los regalos, nos regaló el Señor Jesús, ¿no? Pero él pudo hacer eso porque trabaja en un colegio católico, y como nos dijo curiosamente, todos los días las clases empiezan con un pequeño devocional, no os lo perdáis, ¿no? Pero bueno, si estos chavales que están en un colegio católico
no tienen idea de Jesús, os podéis hacer una idea de la idea que tienen nuestros hijos o los chavales que se están ahora formando en nuestros colegios y en nuestros institutos seculares. Nuestra sociedad se ha empeñado en que Jesús no sea el número uno, en que Jesús no tenga ningún tipo de presencia. Y yo aquí quisiera hacer por un momento un poco de autocrítica, ¿bien? Porque siempre machacamos a la sociedad y nosotros qué, ¿no? Y ver si nosotros como creyentes evangélicos, pues a ver si no estaremos colaborando un poco en que esto sea así, ¿no? Os pongo un ejemplo. Cada vez son menos los creyentes que utilizan o utilizamos el símbolo de la cruz de una forma visible. Ya no se ven cruces. Cada vez menos se ven cruces colgadas o la chaqueta. Y incluso pasa en nuestras iglesias. Nosotros tenemos, ahora porque estamos con obras, ¿no? Tenemos la cruz ahí en el centro, ¿no? Y a mí me revienta cada vez que tenemos que bajar la pantalla porque tapamos la cruz, ¿no? En la mayoría de las iglesias, ¿sabéis qué hay en el centro? ¿Ahora? ¿Alguien se atreve? La batería, no tanto la batería, hay otra cosa que está en el centro. Bueno, ahí voy ahora. No, está el teclado. El teclado. El púlpito que va, el púlpito ahora ya está como que le he puesto para el tema de la boda, ¿no? Lo que preside para muchas iglesias es el teclado. El teclado está en el medio. Ya no está ni el púlpito o la Biblia. ¿Qué va? Está el teclado. Y eso comunica muchas cosas. Ya no está la cruz ni en nuestras propias iglesias. ¿Bien? Otro ejemplo es el uso del pez o de la paloma, como decía el señor Calvet. Estos símbolos se están popularizando más para señalar que uno es creyente que el hecho de la cruz. Y no digo que sea incorrecto utilizar la paloma, ¿no? Pero la paloma, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo, no a Cristo. Y hemos de ser cristológicos, cristocéntricos, ¿no? ¿Alguien sabe de dónde viene el pez? Iba a decirlo, tú sí. ¿De qué? Del ictus. ¿Y ictus qué quiere decir? Son las letras de Jesucristo. Muy bien. Eso sí que es cristológico. Pero ¿cuántos saben que el pez es eso? 4. Carmen y 4 más. Los cristianos primeros de la iglesia, cuando se tenían que reconocer entre ellos, para que no los persiguieran, dibujaban el pez en la arena. No, si la historia me la sé, Carmen. No. Sí, pero que es así. Pero ¿cuántos saben que ese pez representa a Jesús? Pocos. La cruz ha dejado de tener relevancia entre nosotros y bien, quizá estamos colaborando en que el Señor Jesús tenga poca presencia en nuestra sociedad. Y si alguien tiene que hacer algo para que esto cambie, no van a ser nuestros políticos, vamos a tener que ser nosotros. Entonces, si Cristo lo es todo y en todo, y lo es para nosotros, de alguna manera nosotros lo vamos a tener que evidenciar. Y por eso esa pequeña autocrítica. ¿Bien? He compartido 5 puntos hace poco que muestran que Cristo tiene que ser preeminente y por ello digno de toda adoración, y ese cántico le adora. Podríamos hacerlo más sencillo con tres ideas. Cristo es preeminente respecto a quién es Él, la imagen del Dios invisible. Cristo es preeminente con respecto a lo que Él hizo.
y Cristo es preeminente en cuanto a nuestra salvación. Si nos quedamos con esas tres ideas, pues muy bien. Vamos pues a seguir el bosquejo que yo presenté, que por algo lo diseñé, ¿no? Cristo es digno de ser adorado por quien es. Versículo 15. Miren, los musulmanes y los testigos de Jehová que creen en Cristo, ¿no? Creen, nos dirían que Jesús fue alguien muy excepcional, pero tan solo llega a nivel de profeta, ¿no? Los liberales, que da ver los haylos, nos dirían que Jesús fue un maestro extraordinario, un hombre ejemplar, pero poco más que un hombre. Nuestra sociedad nos diría que sí, que fue un gran hombre, si quieres el primer comunista, un hippie, nos dirán muchas cosas, ¿no? Un pacifista, un hombre con una ética y una moral sorprendente para su tiempo, pero nos dirán que sus enseñanzas han pasado de moda, que son caducas, que no son relevantes, que ya no sirven para el mundo moderno. La Biblia dice otra cosa. La Biblia, como os dije, no es relativa. La Biblia es absoluta. La Biblia no es tolerante. La Biblia no acepta ideas de aquí. No, la Biblia dice una cosa del Señor Jesús, una y sola cosa, que en Él habita, como dice el texto, la plenitud de la deidad, que en Él reside corporalmente la deidad. La Biblia enseña que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Juan 1.1, ¿quién no se acuerda de Juan 1.1? En el principio era el verbo, el logos, y el logos, el verbo, era Dios y estaba con Dios. Y dice, en el principio todas las cosas fueron hechas en Él y para Él, y sin Él nada de lo hecho fue hecho. Podemos comprobar que tanto Pablo como Juan están de acuerdo. Él habla del logos, Juan, y Pablo habla de el Dios invisible, la imagen del Dios invisible. Pero los dos utilizan el argumento de que Él es ¿quién? El primogénito de la creación, el creador, el sustentador, el que lo crea. Los dos están en la misma tesitura. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Este pasaje aparecen toda una serie de afirmaciones tremendamente relevantes y espectaculares en relación tanto a la persona de Jesús como a la obra de Jesús. Y la primera es que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Literalmente, en griego dice, quien es imagen del Dios del que no se ve. Esa frase en el original griego es muy, pero muy enfática para poner en evidencia que Jesús es Dios. Nosotros, al traducir esta frase al griego para hacerla pues más entendible, más comprensible, la traducimos como Él es la imagen del Dios invisible, y está muy bien traducida. Pero en el original griego, el término imagen no está acompañado del artículo la, y tampoco se inicia la frase con el artículo él, sino con el pronombre relativo quién. Literalmente, como digo, en griego dice quien es la imagen del Dios invisible o del Dios que no se ve. Y esta construcción griega pues tiene la finalidad de poner de manifiesto la deidad, la divinidad de Cristo, que para poder ser la imagen del Dios que no se ve, es imprescindible ser Dios. Claro, Él es imagen de Dios. Lo que falta es el la. No, para esta traducción sí. El la quiere decir es la imagen, y tenemos siempre en mente poseído,
con. Ya. Y a cambio aquí está diciendo, Él es imagen de Dios. Sí, sí, sí. Ves a Él, ves a Dios. El que me ha visto a mí, ¿Ha visto? Ahí vamos. Para nosotros, la verdad es que la palabra imagen podría implicar algo inferior a lo real. Pero el original griego no transmite para nada esa idea. La palabra imagen aparece en la palabra de Dios en otros pasajes y transmite, ni nunca transmite la idea de inferioridad, sino de algo igual o superior, ¿no? Pasajes como Romanos 8:29 o 1 de Corintios 15:45 al 49. No leo Romanos 8:29 porque es un pasaje más conocido, pero quizá el de 1 de Corintios no lo leemos tan a menudo. Dice allí Pablo, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Hablando de Cristo. ¿Bien? Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es terrenal, así también lo son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también lo son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen terrenal, también tendremos la imagen celestial. Aquí hay igualdad. Por tanto, la imagen en este texto no implica para nada inferioridad en relación con el Padre, sino sobre todo implica aún superioridad con relación a los hombres que hemos sido creados por Dios. Jesús es el primer Adán que fue creado, que no fue creado a la imagen de Dios, sino que Él es la imagen de Dios invisible. Por tanto, esta frase del Dios invisible, a lo que tiene aquí es la función, o poner de manifiesto una de las funciones principales de Jesús, que es revelar o mostrar al Padre. Jesús nos muestra a Dios tal como Dios es. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, tan fácil como eso. Aquí Pablo está combatiendo directamente la herejía gnóstica del docetismo, que decía que Jesús tenía apariencia de hombre, que no era real, que era como una especie de fantasma, porque recordáis que los gnósticos, para ellos la carne era pecado y Jesús no podía ser carne, porque no, y decían que era un fantasma, una apariencia, ¿no? Y Pablo dice que no, Jesús no es que sea la apariencia, sino que Él es imagen, la imagen de Dios, ¿no? Esta es una de las grandes verdades del Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, que éste le ha dado a conocer. Y el mismo evangelista más adelante, ya en el capítulo 14, tiene una conversación con sus discípulos y cuando Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, le dice Felipe, y eso ya nos basta. Y el Señor le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no conoces que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre, ¿no? Bien, voy a intentar concluir aquí, dar un tiempo a preguntas, después dar una pequeña aplicación, pero ¿alguna pregunta o alguna aportación? Hay una palabra de Jesús que siempre, cuando hablamos de hablar que hay en la iglesia, que se pierde la fe, Jesús ya lo dijo. Y siempre me acuerdo de eso, porque esto
esto me hace temblar. Cuando yo veo Eva, hallaré fe en la tierra, tal como vamos, podemos decirle que no haya fe en la tierra. Porque yo en pocos años, yo recuerdo cuando conocí el Evangelio y tanto los católicos como nosotros éramos gente, los evangélicos, muy seria en las cosas de Dios. Hoy en día se pierde. Los que tienen cierta edad mantienen todavía, y gracias al Señor que hay muchos jóvenes que son firmes, y siempre ha existido un remanente. Esto nunca se va a perder, el remanente de Dios. Pero si en la tierra, cuando venga el Señor, la fe que yo conocí cuando conocí el Evangelio, no la veo ahora. Lo digo sinceramente. Son otros tiempos, evidentemente que son otros tiempos y nuestros jóvenes son hijos de nuestro tiempo y eso es así y cada generación tiene que encontrar la manera de hacer visible a Jesús en su generación. Este versículo, el versículo 15 y 16, son versículos que a muchos creyentes les ha costado explicar. Porque esto de la imagen de Dios, el primogénito de la creación, incluso los testigos de Jehová lo utilizan como versículo clave para demostrar que Jesús es inferior al Padre, cuando es todo lo contrario. Y por eso me he detenido mucho en el tema de la imagen de Dios y qué quiere decir eso de preeminente, y que en todo tenga preeminencia, ¿no? Aquí Pablo está hablando mucho de la imagen, ¿no? de revelar, ¿no? De mostrar a Dios. Y aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión o aplicación para cada uno de nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible, tú y yo evidentemente que no. Pero nosotros estamos llamados a ser reflejos de Dios. El mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, que dijo que éramos nosotros sal de la tierra y la luz de este mundo. Somos luminares, tenemos que alumbrar a Cristo. Pero hay un pasaje que lo expresa de forma diferente, otro pasaje de Pablo, y me gustaría leerlo para finalizar. Está en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, y leeré a partir del versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro. No, empiezo antes en el versículo 6. Porque Dios, que nos mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que por la excelencia del poder de Dios sea y no en nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre en todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Este pasaje nos reta a ser luz, en medio de las angustias, en medio de ser perseguidos, en medio, sea la situación que sea, a ser luz. La pregunta que os lanzo y que me lanzo a mí mismo: ¿nuestras vidas alumbran o están oscuras? ¿Hay luz en casa o está apagada la luz en casa? ¿Nuestras vidas reflejan a Jesús de alguna manera o qué reflejan, ¿no?
Eso sería una buena pregunta para nosotros. Vamos a dejar aquí y espero que podamos a la hora de orar pues responder a la palabra y responder a lo que Dios nos dice en ella.